Muy buenas, queridos amigos. Me habría gustado muchísimo que pudiéramos haber tenido las tres sesiones, tanto en San Lorenzo como en la Merced, como en la sacristía del convento de San Francisco. Me habría gustado muchísimo que hubiéramos tenido la sesión en directo. Por una parte por mí, porque os tengo mucho cariño a todos y bueno, pues me gusta veros. Y también por vosotros, bueno, porque aparte de soportarme durante un rato, pues quería decir que las cosas se habrían normalizado plenamente. Pero me parece que es bueno ser prudente y seguir esperando un poquito más, desarrollando esta virtud tan cristiana y tan humana a la vez, tan estupenda como es la virtud de la esperanza, que en primer lugar y antes que todo sabe esperar. Hemos dedicado este curso a ir despacio, en gran parte porque era un aniversario importante para la Hermandad de la Veracruz, ¿verdad?, de su Santísima Virgen, y hemos ido tratando, gracias a la colaboración del diácono Carlos Cámara, al que ahora vuelvo a agradecer su contribución, y hemos ido meditando sobre los grandes dones de María y llegamos al final. Hemos visto, bueno, pues hemos visto cómo María es, cuál es su maternidad, cómo la Inmaculada Concepción que tiene María desde el primer momento, su virginidad antes, en y después del parto. Vimos hace poquito, el mes pasado, la Asunción y la realeza de María, y llegamos a la conclusión que es la cooperación singular, absolutamente singular, de María en la santificación del hombre. O sea, podemos decir que María es nuestra madre, y lo podemos decir con verdad porque no solo ha contribuido en el sentido de que nos ha dado, ella ha puesto la parte humana para conseguir que Jesucristo pueda encarnarse, vivir y morir y resucitar por nosotros, sino porque es partícipe extraordinariamente singular en la obra de la redención, cuando nuestro Señor estuvo aquí con nosotros y después. Todos, si lo meditamos profundamente, lo descubriremos con mucha alegría el día del juicio final, pero si lo meditamos personalmente y lo llevamos a la oración, descubriremos cuán papel tiene María en la obra de santificación de nuestra alma. Es el momento, por tanto, de destacar el papel de María como madre de la Iglesia, como madre de la humanidad, y de todo el conjunto de las prerrogativas marianas que hemos ido viendo. Es madre de Dios, tiene una concepción inmaculada, es siempre virgen, es asunta y reina. Todo esto tiene una finalidad que no termina en María, sino que termina en nosotros, en sus hijos, termina en sus hijos. Por eso, del mismo modo que el Verbo se hizo carne para nuestra salvación, como se dice en el credo, María es concebida en la mente de Dios, con vistas a nuestra salvación. María ha sido creada para recuperar el designio creador original de Dios sobre la humanidad y llevarlo a plenitud. Por eso le cabe un último adjetivo que lo tenéis aquí con vosotros: María es corredentora. María es corredentora. Esto nos muestra el papel absolutamente singular que le ha sido donado a María en la obra de la redención y, en segundo lugar, en la obra de la santificación del ser humano. Decimos, ¿verdad?, cuando rezamos el rosario, que es esposa de Dios Espíritu Santo, no solo por la obra que el Espíritu Santo hace en ella, sino por cómo ella ayuda y coopera singularmente a esta doble obra, a la obra de la redención por un lado y a la obra de la santificación por otro lado. Santifica con Cristo y en Cristo, ocupando un lugar especialísimo en el cuerpo místico. Dios ha querido libremente asociar a una mujer, a María,
a la obra de su Hijo, hasta el extremo de que ella fuese también de algún modo, no de forma absoluta como es nuestro Señor Jesucristo, pero sí de algún modo causa de la salvación del género humano. Vamos a ver el primer apartado para entender esto. Vamos a situarnos en la caída de nuestros primeros padres que provoca la profunda desunión del género humano. ¿Cómo es posible? Nos lo habremos preguntado muchas veces, no solo por lo que nos dice la teología o lo que nos dice la predicación, sino incluso al vivirlo dentro de nosotros, la profunda dificultad, lo que se llama teológicamente el fomes peccati, la inclinación al mal que todos experimentamos dentro de nosotros. Eso que San Agustín decía, que los vicios le tiraban de la ropa hacia abajo, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo es posible que el pecado de Adán y de Eva se transmita por generación a todos sus descendientes, por alejados que estén de aquella caída? Bueno, esto debe ser explicado de varias maneras. En primer lugar, de hecho, es así. O sea que todos notamos dentro de nosotros mismos esta inclinación al mal, lo que acabo de denominar con su término teológico el fomes peccati, la inclinación, la tendencia hacia el mal. Es algo con lo que convivimos, especialmente si deseamos portarnos bien. El hecho de tener un corazón duro, y todos tenemos que reconocer que muchas veces tenemos un corazón duro, es tan manifiesto que se convierte en una evidencia personal. Encuentro el pecado original en mi sangre y en mi espíritu. En segundo lugar, lo tenéis aquí, no es tan extraño que haya una dependencia de la actuación de nuestros antepasados. Todos, en cierta manera, somos lo que somos, para bien o para mal, porque partimos de un punto de partida, y ese punto de partida es lo que han hecho nuestros padres, lo que han hecho nuestros abuelos. Cuando preparaba esta sesión, leía un libro de pura diversión, no era un libro de estudio, se llamaba Oficial de Caballería, de la época de las guerras napoleónicas. En concreto este era un oficial inglés, un libro de Alan Mallinson, que decía en la página 36, hablando de la comparación entre uno de los protagonistas, que era un hombre cuyos antepasados no habían tenido fortuna económica y por tanto no podía haber comprado un puesto dentro del ejército británico. Los puestos de oficiales altos se compraban, no pudo comprarlo convenientemente. Decía, Edmond sabía que como guerrero él estaba a la misma altura que Cotton, que había determinado pues sus respectivos cargos militares. Supuso que solo 20.000 libras por el rango de baronet, pagadas un par de siglos antes, cuando el rey Guillermo necesitaba dinero para las guerras irlandesas, y sin duda más tarde un par de matrimonios de conveniencia. En fin, así eran las cosas. Su padre, militar de carrera, había muerto en la guerra norteamericana cuando Edmonds todavía era un niño, dejando únicamente el valor de su rango, con el que la viuda pudo disfrutar de una renta vitalicia, y él mismo se había casado con la hija de un militar que tampoco tenía un penique, con lo cual pues le tocó lo que le tocó. Así que no es extraño que para bien o para mal, pues con la actuación de nuestros antepasados, pues hayamos llegado a ser lo que hemos llegado a ser. Muchas de nuestras situaciones actuales de fortuna económica, de ingenio, de habilidades, de características corporales, de enfermedades, se explicarían fácilmente si tuviéramos un conocimiento exhaustivo. A veces no lo tenemos. Mi abuelo tuvo diabetes, pues es muy fácil que yo tenga diabetes, ¿vale? Si tuviéramos un conocimiento exhaustivo, decía, de nuestros antepasados. En tercer lugar, lo tenéis ahí, la creación de la primera pareja tenía una trascendencia enorme. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, y como Dios en su realidad profunda es una familia, pues creó al ser humano para formar con él una comunidad y para que viviera en comunidad. Por eso creó al ser humano varón y varona, ish y shat, dice el término hebreo, para que formasen una familia,
una unidad, un unum, algo unido, profundamente unido, a imagen del Dios Trino Familia, en el que nadie se reservaba nada. Cada persona que es en sí misma única e irrepetible, posee una naturaleza común al resto de los seres humanos. Y la persona es siempre una nueva creación, pero la naturaleza, y en ella es donde reside las grandes virtudes de la capacidad humana de poder pensar, de actuar libremente, etcétera, etcétera, también reside el pecado original. Por la naturaleza, esta se multiplica por generación. Y por eso nosotros tenemos la misma naturaleza de Adán y Eva, para bien y para mal. En cuarto y último lugar, hemos visto que de hecho esto es así, que no es tan extraño que haya una dependencia de la actuación de nuestros antepasados, que la creación de la primera pareja tuvo una trascendencia enorme. Dios los llenó de dones para que los demás los tuviéramos, y cuando le fallaron, pues los elementos que perdieron también los recibimos los demás. Y en definitiva, ellos estaban destinados a ser los padres de una familia numerosísima, una pluralidad de personas formando una estrecha y vital unidad. En el plan de Dios, la unidad biológica de la especie se veía enriquecida por la participación común en la vida sobrenatural de la gracia santificante y de estos dones preternaturales que nuestros padres habían recibido. Este era el gran designio divino que la libertad finita del pecado nos arrebató. Bueno, y ahí es la situación en la que se encontraron Adán y Eva. Adán y Eva quebraron con su actuación el amor de Dios, el vínculo de la unidad. Y ya no fueron uno. Es tan bonito ver, tan claro, cómo esto se produce como elemento manifestado uno tras otro inmediatamente después de la caída. Deben ponerse vestidos para no ser mirados por el otro como simple objeto de deseo, y antes no les hacía falta porque tenían una profunda unidad. Se esconden de Dios, con el que ya tampoco participan de esa confianza original. ¿Cuántas veces el pecado en nuestras vidas se ha transformado en desconfianza hacia Dios? Pronto se disolverá la unidad de los hombres entre sí, provocando el pecado de Caín, que mata a Abel, su hermano, que era bueno. Esta unidad que se ha perdido, y con ella se ha perdido también la vida de la gracia. La solidaridad de méritos que estaban destinados para todos los descendientes de Adán y Eva, por medio de ellos, a través de ellos, unidos a su naturaleza, pues se volvieron en deméritos. Y del mismo modo que la solidaridad se deshace hacia abajo, puede del mismo modo rehacerse. Ya hubo grandes hombres en la antigüedad, y Dios deseaba profundamente restaurar esa unidad. Para restaurar esa unidad nos hace merecer, de ahí la expresión de San Agustín, que se conserva, ¿verdad?, en la vigilia pascual: o felix culpa, o culpa feliz, un redentor, que es el mismo verbo de Dios, la segunda persona divina, el Emmanuel, Dios con nosotros, que ha venido para restaurar esa unidad y para hacer que esa unidad sea mucho más grande y mucho más alta. El mismo Cristo lo pide poco antes de la pasión. Dice: que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que todos sean uno, que vuelvan a recuperar la magnífica y originaria unidad en la que los hombres estaban. El Hijo de Dios se une de este modo con cada hombre concreto, con cada ser humano determinado, histórico, vive una vida parecida a ellos, pasa sus propias penas, y es el ser humano, Cristo, tal como había querido Dios que fuese, el que restaura la unidad del cuerpo místico, que sana a la humanidad, que le elimina su pecado y su mal.
Dios quiere hacernos vivir de esa unidad que existe eternamente en Dios, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiere hacernos una sola cosa. Y por eso, como somos uno desde el principio, formamos una unidad con Adán y Eva. Lo que era personalmente suyo se convierte en naturalmente nuestro. Es un pecado de nuestra familia. Y ellos causan el primer pecado, lo que se llama el pecado original, originante, y lo heredamos todos sus descendientes, que es lo que se llama el pecado original, originado. Puesto que cada uno de nosotros somos una unidad con ellos en el origen, su pecado nos ha afectado, me ha afectado profundamente por la solidaridad vital de los que tienen en las venas la misma sangre. Y en este contexto está maravillosamente presente María. Vamos a ver el papel de María como nueva Eva. Dios no quiere perder a su familia y por eso envía a su unigénito, capaz de restaurar la unidad perdida y de elevarla a la unidad que hay en el seno de la Trinidad. ¿Cómo? Pues amando hasta el extremo. Asociamos este amor hasta el extremo con la pasión, pero lo debemos asociar claramente también con la Eucaristía, permaneciendo en el amor del Padre, incluso a través del sufrimiento extremo de la cruz, donde es traicionado por todos y es abandonado por todos. En ese abandono y en esa crueldad de la pasión se lleva a cabo el admirable intercambio por el que Cristo sana la herida. Es plenamente solidario con la descendencia humana. Ahora los seres humanos, después de su pasión, después de su resurrección, pueden ser renovados por la gracia de Dios y pueden ser constituidos justos, como dice la carta de San Pablo a los romanos. Por la solidaridad con Cristo, el nuevo Adán, podrán los hombres recibir en abundancia la gracia y el don de la justicia. Por ello somos constituidos hijos en el Hijo, formando en Cristo y en Él un mismo Hijo del Padre. Ciertamente hemos dicho que Jesús ama al Padre hasta el extremo y nos devuelve completamente toda la incapacidad, toda la falta de confianza que existía en el pecado original, en la que nuestros primeros padres aceptan el falso consejo de la serpiente porque no se fían de Dios realmente y no se fían de lo que Dios les ha pedido, que respeten y no coman del árbol del bien y del mal, como recordamos. Bueno, pues Cristo hace justamente lo contrario y permanece en el sufrimiento extremo de la cruz, donde es traicionado por todos y abandonado por todos. ¿Por todos? No. Abandonado y traicionado por todos, menos por María. Del mismo modo que Adán no es nada sin Eva, porque la persona ha sido hecha para la comunión, y por eso Dios crea inmediatamente la primera pareja, en la que uno es carne y hueso de los huesos del otro, y por eso forman una sola carne, sin que exista una simetría exacta, porque no es exactamente el mismo caso. Cristo precisa de María como nueva Eva, como la mujer, como había sido Eva, pero en este caso en plena identificación con Dios. Dios no ha querido que su Hijo redimiese solo, no solo por María, Jesucristo se une a cada ser humano de todo tiempo y solicita la cooperación en la redención de cada hombre concreto, tuya y mía, cumpliendo en su carne, dice San Pablo,
lo que falta a los padecimientos de Cristo. Cada fiel cristiano está llamado a complementar a Cristo en su participación de la obra de la redención. Está llamado, y esta es su vocación principal, a restaurar la unidad en sí mismo primero y con los demás después. Si esto ocurre con cada uno de nosotros, si esto sucede de modo principal con los santos, ¿cómo será la llamada a restaurar la unidad a semejanza de la unidad trinitaria que se da en María, que se da en la Madre que siempre dice que sí a su Hijo Jesucristo? ¿Qué densidad tiene la unidad de Cristo con su Madre? Pues todos podemos responder con una enorme facilidad, completa. Es esencialmente superior a la de cualquier otra criatura. Comentando la frase de Jesús en Caná de Galilea: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Indicará el Papa Benedicto que ella tiene mucho que ver con Jesús. Le ha dado la carne, le ha dado la sangre, le ha dado el cuerpo, y mucho más allá, con su sí en Nazaret, anticipa el sí de Cristo. La respuesta de María al ángel, hágase en mí según su palabra, es paralela a la que se pone en boca de Cristo en la carta a los Hebreos y que se cumple en el huerto de los olivos. Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Para hacer posible el sí de Cristo, hizo falta primero el sí de María. En este doble sí, la obediencia del Hijo se hace cuerpo. En el sí de María, primero, en el sí de Cristo, después, pues se obra la redención. Gracias al sí de María puede llevarse esta a cabo, y por tanto es lo que tenemos que decir, que Jesús tiene mucho que ver con María. En un largo texto comenta esto el Papa Benedicto. Dice en el Santuario Mariano de Alto Tin, en el año 2006: para comenzar, no nos gusta la palabra con la que se dirige a ella, mujer. ¿Por qué no le dice madre? En realidad, este título expresa el lugar que María ocupa en la historia de la salvación. Remite al futuro, a la hora de la crucifixión, cuando Jesús le dirá: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Por tanto, indica anticipadamente la hora en que Él convertirá a la mujer, por definición, ¿verdad?, a su madre, en madre de todos sus discípulos. Por otra parte, este título evoca el relato de la creación de Eva. Adán, en medio de la creación, con toda su magnificencia, como ser humano se siente solo. Entonces Dios crea a Eva, y en ella Adán encuentra la compañera que buscaba y le da el nombre de mujer. Así, en el Evangelio según San Juan, María representa la mujer nueva, la mujer definitiva, la compañera del Redentor, nuestra madre. Este título, en apariencia tan poco afectuoso, expresa realmente la grandeza de su misión. Bien, vamos al tercer punto. María, corredentora con Cristo. Cuando un cristiano hace apostolado, y es con natural a la vocación cristiana que todos hemos recibido en el bautismo, pues hacer apostolado, ayudar a los demás a que se acerquen al Señor, cuando ofrece sus sufrimientos, especialmente
en estos momentos de pandemia en el que tantas personas buenas han ofrecido su sufrimiento, su soledad, se hace corredentor con Cristo. Por tanto, todos somos corredentores en cierta manera. ¿En qué sentido es singular la corredención de María con Cristo? Pues es singular en primer lugar en la cruz, donde María ejerció con particular intensidad la misión corredentora. Estas lágrimas de María que brillan en esta composición tan hermosa, ¿verdad?, que tenemos en el descendimiento, estas lágrimas de María son lágrimas de un sí profundísimo. Ciertamente las otras santas mujeres, es de suponer que Juan también, lloraron mucho en la pasión, pero ninguno de ellos está tan radicalmente unido como María está unida a Jesús. Allí, justa crucem Jesu, como dice San Juan, de pie junto a la cruz, se mantuvo erguida, sin protestar, con un dolor como no puede haber ningún otro. Va a decir el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium, en su capítulo 58, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose a él con entrañas de madre, a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Muchos de vosotros, como me pasa a mí, somos padres, estaríamos dispuestos a sufrir cualquier sacrificio, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, antes que tuvieran que sufrirlo nuestros hijos. Aceptar ese sufrimiento de forma plena y absoluta, sin que hubiera un solo resquicio que le separara de Jesús y que por tanto hiciera sufrir a Jesús. Esto no podemos olvidarlo, esto tenemos que entenderlo claramente. La distancia de sus discípulos, la distancia de las personas buenas que no entienden por qué Jesús tiene que morir en la cruz, siendo como era el justo, que se escandalizan incluso de esa situación tan terrible, hacen daño al Salvador. Igual que cuando pues tenemos que hacer algo bueno que hemos meditado en el fondo de nuestro corazón, que hemos visto que tenía que ser de esa manera, y las personas que están a nuestro alrededor no están dispuestas a aceptar eso. Cuán frecuente es eso en la vida de los santos, cuando tienen que escoger un camino espiritual difícil y sus padres, sus hermanos, sus amigos son incapaces de entenderlo. ¿Qué daño hace eso? Y en este caso es clarísimo como María no permite, pese a todo su dolor, pese a no entender humanamente qué es lo que está sucediendo y por qué Dios Padre permite que el Hijo amadísimo pueda morir de esa manera, no se separa ni un instante de su Hijo. Decía con una grandísima belleza Arnaldo de Chartres: una fue la voluntad de Cristo y de María. Ambos ofrecían a Dios un mismo holocausto. María con sangre en el corazón, Cristo con sangre en la carne. Por el sacrificio del corazón de madre, pocos corazones hay comparables al corazón de madre, María se asocia de manera plena al sacrificio redentor de su Hijo. Hace ya bastante tiempo dijo el Papa León XIII en la encíclica Jucunda Semper: muriendo con él en su corazón, atravesada por la espada de dolor, ella padece con Cristo, compadece, y se funde con el amor redentor de su Hijo, ofreciendo el dolor inmenso como una espada que traspasará su corazón puro.
Lo tenemos magníficamente manifestado en esta advocación de la quinta angustia, que con tanto cariño hemos, veneramos en la hermandad del descendimiento. ¿Por qué acepta sin protesta aquella tortura? En primer lugar, por amor a su hijo, al que, como he dicho, añadiría una nueva aflicción si se quejara ante el trato que recibía de los hombres y el silencio aparente del Padre, pero también por un inmenso amor a nosotros. Por nosotros muere Jesús y por nosotros sufre María, aunque el mérito de María es diferente al mérito del Señor. Ella nos ha merecido lo mismo que Él, la redención y las gracias. A su modo, mereció todas las gracias menos la primera que recibió, merecida exclusivamente por Cristo. Fue el Hijo quien realizó la obra de la salvación, no la Madre, esto es claro, pero incluyendo dentro de su propia voluntad la de María, cuando la voluntad de todos los demás le era negada al Señor. En las palabras, mujer, ahí tienes a tu hijo, se muestra el cometido principal de María en la Iglesia y para la Iglesia. En el interior del misterio pascual, como testamento de Cristo, es entregada al ser humano como madre, no sólo de Juan, sino de éste como modelo de discípulo, para que desde entonces todos tengan un lugar especial para María en su casa. Al acogerla San Juan en Taidía, como dice el texto sagrado, en lo suyo, en su casa, San Juan Pablo II comenta esto, indicando la relación absolutamente personal que a partir de este momento tendrá todo discípulo de Cristo con María, dejándola entrar hasta lo más íntimo de su propia vida intelectual y espiritual. Ella no se engendra en la cruz, con todos los dolores que no había tenido en el momento purísimo del parto. Es por ello madre de cada cristiano y madre de toda la Iglesia, como ha querido significar, ¿verdad?, el Papa Francisco al universalizar esta fiesta. En consecuencia, María es corredentora. Qué hermoso este cuadro moderno que nos muestra cómo María está ahí plenamente unida. Complementa en su carne y más aún en su alma lo que por providencia divina faltaba a la pasión de Cristo. María es la Madre Inmaculada del Hijo de Dios y por su singular corredención es Madre espiritual de cada hombre redimido y Madre de la Iglesia. Lleva a cabo esta acción en un doble sentido, en línea ascendente como cooperación maternal corredentora y en línea descendente como intercesora ante Dios y distribuidora de las gracias. No solo intercesora, no es un puro agente pasivo. La Virgen interviene en la obra de Cristo de un modo intimísimo. Es la figura opuesta a Eva. La figura opuesta a Eva, porque en primer lugar, si Eva estuvo inmersa del todo en el primer pecado, en el que participó con Adán, María estuvo inmersa igualmente del todo con Cristo, y bajo él desde el primer instante de su concepción inmaculada. Por la profecía de Génesis 3:14, que hemos ido comentando, ¿verdad?, a lo largo de todas estas sesiones,
y de su descendencia, ¿verdad? Saldrá quien oprimirá la cabeza de la serpiente. La mujer, que es María, está situada junto al futuro vencedor. En tercer lugar, del mismo modo que Satanás se sirvió de la mujer para arrastrar a Adán, pues ella le da el fruto prohibido, y por tanto también a sus hijos, Dios se sirve de la mujer, de María, para realizar las maravillas de la encarnación y redención por medio de Jesucristo. En cuarto lugar, si Eva está presente, en cierto modo activa, en la sangre y en los huesos de todos los mortales, puesto que por el pecado entró la muerte en el mundo, María está desde su fiat, desde su hágase, mucho más activamente presente en la vida de todos los cristianos, de todos los vivientes. En quinto lugar, si Eva ha estado en el principio de todo el mal de la humanidad, María estará, como dice San Bernardo, en el initium totius boni, en el principio de todo bien. Y en sexto lugar, si Eva es la madre de todos los vivientes, abocados por ella misma a la muerte, María es la madre de los vivientes con vida eterna divina. Esto no significa ni remotamente, lo hemos dicho ya varias veces, pero no queremos que pueda entrar ese equívoco, no implica ni remotamente que haya que anteponer a María a Cristo. No, para nada. Es la centralidad absoluta de Cristo, la suprema razón de que María esté presente en todo lo que se refiere a nuestro trato con Él. Si Cristo es cabeza de la Iglesia, lo es inseparablemente de María como madre. Cristo ha venido a recapitular, a volver a poner de cabeza todo el orden correcto y concreto que se había perdido con el pecado de Adán. Y con ello, hablamos de la unión al principio, la interconexión, la solidaridad y el orden. Tal era el desorden que se había producido que era preciso recapitular, encabezar, reinstaurar, con expresiones frecuentemente usadas estas tres, encabezar, recapitular, reinstaurar, por los padres de la Iglesia en los primeros siglos. El orden, la verdad, la bondad, la belleza originales. Llevándolo todo a plenitud, esto lo hace Cristo como lo que es, como único mediador. Pero lo hace queriendo tener junto a sí, asociada a su quehacer redentor y santificador, a la mujer. Por eso María es la mujer embarazada, que también simboliza la Iglesia, perseguida por el dragón en el capítulo 12 del Apocalipsis. Ella es llamada con razón Mater et Socia Christi, y de su participación en la vida de la redención tenemos sobradas pruebas por las apariciones aprobadas por la Iglesia en la Edad Moderna, desde Guadalupe hasta Fátima o Lourdes. Por todo ello, el magisterio ordinario y universal la aclama como lo que es, como corredentora y mediadora ante el Señor, indisolublemente unida a su Hijo, único mediador entre Dios y la humanidad. Esta condición de medianera de todas las gracias aparece en la tradición de la Iglesia y queda reflejada en el arte. Dirá San Juan de Damasceno, el último padre en común
entre ortodoxos y católicos. Ojalá por mediación de la Santísima Virgen pronto pues haya muchos más padres admitidos, porque se vuelva la unidad. Esto es algo que tenemos que pedir. Dirá María, ella es descanso para los que trabajan, consuelo para los que lloran, medicina para los enfermos, puerto para los que maltrata la tempestad, perdón para los pecadores, dulce alivio de los tristes, socorro de los que oran. Inocencio III dirá lo siguiente: escúchanos, piadosa Madre de Cristo, pues el Hijo te honra no negándote nada. He puesto aquí un ejemplo al principio y lo vuelvo a repetir al final, de esta sangre buena, de esta sangre pura, guardada habitualmente en frigoríficos para poder realizar las operaciones. También en las operaciones que conforman la vida interior, esa sangre buena, esa sangre purificada y estupenda nos llega a través de María. María es la única criatura en la que mora la plenitud de la gracia y con una idoneidad especial para administrar los tesoros de Dios. En Jesucristo, como hemos visto, participa por encima de todos, lo veíamos el mes anterior, de la potestad de regia, y por eso se convierte en una expresión que ha gustado mucho a la espiritualidad y a la teología mariana. Es omnipotencia suplicante. Por su súplica, que ni siquiera tiene que repetir delante de Jesús, como en Caná, ¿verdad? Haced lo que Él os diga, ni siquiera vuelve a dirigirse al Señor de nuevo, Él lo consigue todo. Dirá León XIII, y con esta frase terminamos: verdadera y propiamente puede afirmarse que nada absolutamente de aquel tesoro de gracia ganado por Jesucristo se nos da sino por María, según la voluntad del mismo Dios, de tal manera que así como nadie puede llegar al Padre sino por el Hijo, casi del mismo modo nadie puede llegar a Cristo sino por María. Espero que paséis un magnífico verano, que bueno, pues que nos deje de alguna manera esta situación, que podamos descansar, y que cuando nos veamos, si Dios quiere, y si las hermandades quieren, claro, yo estoy encantado de hacerlo y estoy encantado de dejarlo. Pues cuando nos veamos en septiembre y octubre, en octubre, si Dios quiere, pues estemos todos bien curados y la pandemia ya sea fruto del pasado y tengamos los medios para poder enfrentarnos plenamente a ella. Pido con todo cariño a la Virgen por vosotros y espero que estéis muy bien, de salud, tanto de la salud física como sobre todo de la salud espiritual, que es lo que quiere María, que seamos santos, que actuemos como corredentores de su mano. Muchísimas gracias.